Bueno, buenas noches de nuevo para todos. Con cambio de hora ya es buenas noches definitivamente, así que estamos ya en pleno otoño, aunque acá en San Felipe todavía no se note tanto, ¿no? Las mañanas son un poco más frías, pero a las 12, a las 3 de la tarde hace bastante calor. Esto es una zona que necesita mucha lluvia, la verdad. Todo el país está en una grave sequía, como ustedes saben. Pero aquí se nota bastante, así que eh, gracias al Señor por el agua que tenemos. Bueno, como ustedes saben, ya estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta llamada una carta pastoral, que junto con 2 Timoteo y Tito se agrupan en este conjunto de cartas que son, digamos, un poco más personales, están dirigidas a una persona en particular. Uno podría pensar en Filemón, ¿verdad? Pero Filemón tiene una noción un poquito diferente. Las pastorales se asocian con el hecho de que no solamente van dirigidas a una persona, sino que indirectamente también a una congregación, y porque está tocando temas que se asocian con la iglesia local. Hemos visto que lo que hemos aprendido hasta ahora es que Timoteo fue dejado por Pablo aquí en Éfeso. Pablo espera que él asuma un rol no sencillo en términos de ni siquiera corregir, sino batallar, que es el lenguaje que Pablo ocupa, contra falsas enseñanzas. Estas falsas enseñanzas son son un ataque directo al Evangelio, son un ataque directo a Dios, finalmente. Este ataque se ha ido desarrollando por medio de la transmisión de enseñanza que se basa en lo que Pablo habla, dice que son mitos, genealogías interminables, fábulas, vamos a ver hoy día, y toda esa terminología que Pablo ocupa se refiere muy probablemente a historias que eran bíblicas, en el sentido de que tomaban eventos bíblicos o tradiciones bíblicas que iban convirtiéndose en leyendas o en mitos. Hablamos bastante de esto. La última reunión, diríamos que alcanzamos a ver los primeros versículos del capítulo 4, donde Pablo retoma, vuelve a conectar con el tema de la falsa enseñanza, la importancia de la sana enseñanza. Pablo ocupará un lenguaje relacionado con el mundo de la medicina, ¿verdad? Conceptos como sana doctrina, la doctrina que es característica por ser saludable, a diferencia de la enseñanza de los falsos maestros, que no produce nada, no produce crecimiento, no ayuda en ese sentido. Vamos a ver, y voy a compartir como siempre la pantalla para que podamos ir viendo la lectura juntos. La idea es poder ir comparando las versiones, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, por eso leemos. Y espero que ustedes también estén en su propio estudio, puedan ir incorporando diferentes versiones en su lectura y en su estudio. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, bendiga su palabra. Hemos pasado por pasajes que son muy complejos en este libro. Todavía no nos hemos librado de pasajes complejos en su totalidad, pero confiamos en que el Señor nos ayude y oramos al Señor que Él bendiga esta palabra. Los primeros 5 versículos, Pablo está recordando, ¿verdad? Trayendo otra vez a la conversación o al tema la idea de las falsas doctrinas. Pablo habla aquí de doctrinas, y ahora le pone apellido aquí, doctrinas de demonios. Recuerde que esta palabra, didaskalia, es una de las palabras importantes aquí en Timoteo y en las pastorales. Y hemos hablado de lo fundamental que es la enseñanza. ¿Okay? Si no aprendemos bien, dicho de otra manera, si interpretamos mal, nuestra vida cristiana va a estar mal, porque vamos a poner el hincapié y el esfuerzo en el lugar equivocado probablemente. Vamos a enfatizar otras cosas, vamos a enfatizar cosas que a lo mejor no deberíamos enfatizar tanto y vamos a descuidar otras que lo son. Un pasaje que comúnmente no se interpreta bien es Filipenses 1, donde dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la llevará a cabo o la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese es un pasaje clásico y lo menciono porque estoy estudiando Filipenses acá en Santa María y en San Felipe. Y
generalmente tomamos ese versículo, lo sacamos de su contexto, porque es un versículo muy bonito por lo demás, y lo aplicamos a cada uno inmediatamente. El que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, nosotros inmediatamente lo asociamos con nosotros. El vosotros lo asociamos con nosotros. Y decimos, el Señor comenzó una obra en mí y Él la va a terminar. Ahora, eso es cierto. Eso no es mentira, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando de eso en Filipenses. El tema ahí en el capítulo 1 y los primeros versículos es que Pablo está expresando su gratitud por el compañerismo que se ha materializado en ofrendas para el apóstol Pablo. Él lo ve como una obra que Dios comenzó en ellos. Si ustedes se fijan en el contexto, la idea de obra y esta clase de acción, Pablo dice, esto es algo que viene de Dios y Él la va a perfeccionar, Él la va a llevar hasta el final. Así que Pablo no está hablando del crecimiento espiritual de cada creyente, Él está hablando de cómo Dios comenzó en ellos una obra que es muy práctica, pero que es fundamental para el avance de la obra y del ministerio del apóstol Pablo. Ese es solamente un ejemplo de los tantos pasajes porque hay versículos, y especialmente Filipenses, ¿verdad? Tiene muchos versículos muy bonitos, muy hermosos, que se ven muy bien en un cuadro, pero ¿verdad? En nuestra casa, y debe estar todavía, me imagino, en la casa de mis papás en Concepción, pero desde cuando yo vivía todavía con ellos, arriba del piano había un cuadro hermoso que decía, como dice, que el Señor tenga sus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, ¿verdad? Y es como una especie de bendición para la casa, pero ese otro texto sacado del contexto donde Salomón está orando por el templo, la casa se refiere al templo. Bueno, en fin. Esa es mi manera. A lo mejor no hay mucho daño en sacar un versículo como ellos, como estos. A lo mejor no hay mucho daño en sacarlos de su contexto, puede ser. Pero el problema es que hay muchos otros que se han sacado de su contexto y que sí pueden ser más dañinos. Aquí Pablo, una de las cosas que más enfatiza es con la correcta enseñanza, que traza bien la palabra de verdad. El buen obrero tiene que trazar bien la palabra de verdad, tiene que enseñar bien, tiene que explicar, que es un término que vamos a ver hoy día, que ocupa Pablo aquí en Timoteo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando se descuida la enseñanza? ¿Qué ocurre cuando la enseñanza sólida de la Escritura es descuidada? Existe el peligro de que entren doctrinas como estas que estaban entrando en Éfeso, que Pablo denomina doctrinas de demonios, y que es llevada a cabo por personas que Pablo llama hipócritas y mentirosos. Tienen la conciencia cauterizada. Entre las falsas enseñanzas que Pablo menciona específicamente aquí, él pone la prohibición de casarse y abstenerse de alimentos. Dos cosas que difícilmente nosotros habríamos incluido como una herejía. Pero esto es lo que Pablo hace. Pablo no les llama así, pero esto es lo que son. Este es el lenguaje que Pablo ocupa. Son herejías, son doctrinas de demonios. Y usted dirá, pero ¿y por qué es tan malo? ¿Qué es lo demoníaco en prohibir casarse? ¿Qué es lo demoníaco en prohibir ciertos alimentos? La maldad y la demonización, ¿verdad? O lo demoníaco de aquella enseñanza está en que niega la bondad de Dios. Niega la bondad de Dios. Casarse es bueno y los alimentos son buenos porque Dios los creó. Por tanto es bueno. Como se dan cuenta, en la superficie pareciera que simplemente este es un mandato que impide a una persona casarse y comer y eso es todo. Pero si uno mira más a fondo, se va a dar cuenta que la enseñanza es demoníaca porque atenta e insulta, degrada y trastoca directamente. Es un ataque al carácter de Dios. Dios es bueno. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Bueno, el versículo 6 es cuando vamos a entrar en tema hoy día.
el apóstol Pablo dice, si esto enseñas, esta es una palabra muy, muy interesante. Generalmente Pablo ocupa un vocablo acá que se asocia con didascalía, antes ha ocupado la expresión que sea apto para enseñar, y apto para enseñar dijimos que es el vocablo didácticos, ¿verdad? Es el vocablo que Pablo ocupa. Muchas palabras de la familia didask, ¿ah? Didáscalos, didascalía, maestros de la ley, nomodidáscolos, etc. Pero Pablo ocupa otro vocablo griego aquí. Pablo ocupa el vocablo que es hipotísemi, que la idea de ese vocablo tiene que ver con poner algo delante de alguien. Y de ahí entonces que se asocie con el concepto de detallar algo o explicar algo con detalle. De las tres traducciones que tenemos aquí, la Biblia de las Américas y la traducción viviente hacen algo diferente que nuestro vocablo español enseñar. La NBI dice, si enseñas estas cosas. Sin embargo, la Biblia de las Américas dice, noten ustedes que dice, al señalar. Ya voy a explicar esto por qué. Porque algunas versiones dicen, si enseñas. La Biblia de la América dice, al enseñar. Voy a explicar eso en un segundo. O al señalar estas cosas. La NTV dice, si les explicas estas cosas. Esa es mi versión favorita en cuanto a este versículo, porque esa es la idea aquí. La enseñanza de la Escritura siempre debería incluir explicación. Siempre. Y por supuesto, siempre en una predicación debería haber aplicación. Mi manera de enseñar no siempre termina con una gran aplicación. Trato de hacer una aplicación, pero no siempre alcanzo a hacerla. Pero para mí lo que me llena más de gozo en lo personal es cuando un hermano es capaz de decir, la aplicación caía de cajón. O sea, no había que ni siquiera perder tiempo, por decirlo de alguna manera. Lo digo porque hace unas semanas atrás, predicando en Ruth, en Santa María, por si quieren saber todo lo que estoy enseñando Filipenses, 1 Timoteo, Eclesiastés, Ruth, va mi estudio en Malaquías, y no sé si se me escapa algo. El Sermón del Monte también. Tengo una dieta bastante compleja en este momento. Un plato bien grande. Y un día domingo estaba enseñando el libro de Ruth. Un hermano, nos fuimos, ¿verdad? Y un hermano le comentó algo después, dijo, pero faltó la aplicación. Dijo, el hermano Pablo no dio la aplicación. Y el hermano respondió, pero hermano, la aplicación está clarita. Así que eso me dejó muy contento, escuchar que un hermano y una hermana, después de la explicación, pueda aplicarlo usando como base la explicación. Eso es mucho más importante, creo yo, que entrar de lleno a la aplicación sin tomar en cuenta el pasaje. Pablo le dice a Timoteo, si explicas estas cosas, si las señalas, si las detallas, si las expones, serás un buen ayudante de Jesucristo. La palabra ministro es la palabra diácono. Serás un buen diácono. La NBI dice servidor. Pero la palabra es diácono. ¿Cómo funciona el genitivo aquí? Cuando hablo de genitivo me refiero a la expresión de Jesucristo. Generalmente cuando hay un de, estamos hablando de una forma genitiva. ¿Qué clase de genitivo tenemos aquí? Bueno, puede ser
el genitivo podría indicar que siervo o ministro o diácono de Jesucristo se refiere a alguien que ha sido designado por Jesucristo y por tanto pertenece a Jesucristo. Esa es una manera de entenderlo. Y otra manera de entenderlo es que el siervo o el diácono de Jesucristo es un ayudante de Jesucristo. Y ayudando en el sentido no de que el Señor necesite ayuda, sino más bien a alguien que está prestando un servicio que va en pro, en el avance del nombre de Jesucristo. Eso es como algunos lo entienden y es posible el sentido aquí. Pablo dice, si enseña, la palabra sí, ¿verdad? Que aparece en nuestra Biblia aquí. La palabra sí no está en el original, ¿ok? Para los que pueden leer el griego, verán que el texto comienza diciendo tauta, ¿ya? Tauta hypotice menos, esa vocablo tauta es estas cosas, que es lo que correctamente hace la Biblia de las Américas, estas cosas, esta palabrita entonces, tautas, es lo que abre la oración. Ahora usted mira, ¿y por qué se pone la palabra sí? Es por el verbo enseñar, o el verbo señalar, o el verbo explicar. El verbo es un participio con una función adverbial, por tanto puede tener más de una manera de traducirse, y una manera de traducirse es de una manera condicional, especialmente por el verbo en futuro que viene después. Si enseñas estas cosas, serás buen ministro de Jesucristo. Pero también podría tener otra manera de entenderse no condicional, como si fuera un condicional, sino más bien como lo hace la de las Américas cuando dice al señalar o al enseñar. Enseñando estas cosas, o cuando enseñas estas cosas, ¿verdad? Serás un buen siervo, un buen diácono de Jesucristo. Sea como sea, uno tome el participio, hay una idea que con el verbo futuro toma una idea un poco condicional, ¿verdad? Serás un buen ministro de Jesucristo. Lo importante aquí obviamente recae en ser un buen siervo. Un buen siervo, un siervo excelente, un siervo noble, la palabra bueno aquí. Un buen siervo es alguien que hace una buena labor, una labor noble, una labor que puede ser catalogada y aceptada por Dios mismo como buena. No solamente eso, sino que Pablo ocupa otro lenguaje interesante aquí que se asocia con el mundo médico, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La expresión nutrido también es muy interesante. Es una palabra que se asociaba o se ocupaba en el mundo del deporte o de la medicina, algo que Pablo va a mencionar más abajo cuando habla de ejercitarse para la piedad. Nutrido aquí también podría ser entrenado. Me gusta esa palabra. Habiendo sido o siendo entrenado, el verbo está en tiempo presente, siendo entrenado, voz pasiva puede ser voz pasiva o voz media. Si es voz media, podría ser entrenándote tú mismo, entrenándote tú mismo por medio de las palabras de la fe y de la buena doctrina, o siendo entrenado o siendo nutrido, entrenado, la nueva traducción viviente dice bien alimentado, también la NBI dice nutrido. Qué importante es la nutrición, ¿verdad? Qué importante es la nutrición espiritual. Es triste cuando hay iglesias locales que están desnutridas espiritualmente hablando. No creo que sea el caso de Concepción.
Creo que Concepción recibe buen alimento, está bien alimentada, pero muchas iglesias están tristemente desnutridas espiritualmente. Y usted sabe lo que pasa con una persona desnutrida, ¿verdad? Una persona desnutrida finalmente termina muriéndose. No tiene lo necesario para vivir. Quizás esa sea la razón por la cual las asambleas en Chile no están creciendo, porque no están creciendo. Yo al menos no, de las iglesias que yo sé, no están creciendo. Crecen porque llegan hermanos de afuera, inmigrantes que han llegado a Chile, hermanos que han llegado a Chile. Pero uno puede hablar de un crecimiento en general. Personas que se han convertido hace poco, que se han bautizado hace poco. Si uno hace la pregunta en otras iglesias locales, pregunte cuándo fue el último bautismo, cuándo fue la última persona que se convirtió, que no sea un pariente de algún hermano, por ejemplo, alguien que haya sido totalmente nuevo. Y las respuestas van a ser desalentadoras. Y todo eso tiene que ver con una iglesia que no está recibiendo el alimento que tiene que recibir. Pablo cataloga la enseñanza que están transmitiendo estos falsos maestros como gangrena. Están transmitiendo una enseñanza que al final produce muerte, produce una tragedia. Pablo habla a Timoteo, de Timoteo mismo, como alguien que está siendo constantemente entrenado, nutrido, fortalecido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es posible que la expresión, las palabras de la fe, que usted se refiera al contenido, como se dice comúnmente, el contenido de lo que creemos. Y es posible que la segunda frase, la buena doctrina, sea paralela a la primera. Nutrido con las palabras de la fe. Es decir, la buena doctrina. Noten ustedes aquí. La buena doctrina. Pablo ha dicho antes que si él enseña estas cosas o enseñando estas cosas, Kalos diáconos, va a ser un buen diácono, Kalos. Ahora él habla de que él es alguien que está siendo nutrido, entrenado con las palabras de la fe, es decir, de las tales didascalías. Ocupa el mismo adjetivo, ¿verdad?, con el cual cualifica la palabra ministro, es la que ocupa para cualificar la palabra doctrina, didascalías. Es la buena doctrina. Obviamente, buena doctrina es sinónima de la expresión sana doctrina. La sana doctrina es buena, es saludable, nutre, fortalece, hace que el creyente pueda estar firme en su fe cuando vengan los ataques, cuando vengan situaciones difíciles. Ese creyente va a estar firme. Pablo, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de que Timoteo esté siendo constantemente nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina? Creo que la clave está aquí. Cuando Pablo dice lo que has seguido. Lo que has seguido. El vocablo seguir, paracoluseo, es un verbo que se asocia con el discipulado. Seguir a alguien. Seguir al Señor. Un discípulo es alguien que sigue a otro. Este es el verbo que se ocupa muchas veces para hablar de seguir a alguien, de seguir al Señor, paracoluseo. Pablo dice, tú estás siendo nutrido o te estás entrenando a ti mismo. Todo depende si tomamos el verbo en voz pasiva o voz media. Con las palabras de la fe, es decir, la buena doctrina que has seguido fielmente, que has
seguido y que sigues, o que continúas, para evitar la redundancia, y que continúas siguiendo. Ahí está el secreto. La nutrición, el buen entrenamiento de Timoteo pasa por su compromiso con la buena enseñanza. Y es por eso que los creyentes a veces no se dan cuenta, ¿eh? Pero ellos deberían exigir un buen menú. Deberían exigir un buen menú. Un menú, me refiero bíblicamente hablando, que exponga la escritura. Por el contrario, el versículo 7, Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. El vocablo desechar es un vocablo fuerte. Aquí hay un imperativo que Pablo está usando. Interesante que va al final, ¿verdad? El verbo desechar. Va al final, va justo antes de la expresión ejercítate. En la Biblia nuestra va al principio. El orden de las palabras es un poco diferente. Acuérdense que en griego el orden de las palabras no importa mucho desde el punto de vista sintáctico. El sujeto, el predicado pueden estar puestos en diferentes lugares y otras palabras, y uno puede leerlo un poco raro en español, ¿verdad? Pero esto no importa mucho, pero sí el orden importa en términos de énfasis. ¿Okay? El versículo 7 de tal manera abre así, dice algo así como, pero las profanas y típicas de viejas, los mitos, voy a leerlo para que sea un poquito más ordenado, pero las profanas y mitos típicos de viejas no tengan nada que ver con eso. Deséchalo. ¿Okay? Deséchalo. Viene al final. ¿Ok? Ahora, obviamente aquí hay cosas interesantes que decir. La expresión de viejas, como dije recién, se asocia, la idea es cosas propias de viejas, de mujeres viejas, eso se refiere. La Biblia de las Américas dice propias de viejas. La NBI dice rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. La NBI, los traductores de la NBI no quisieron que ninguna mujer se sintiera ofendida por su traducción, ¿verdad? Entonces no incluye la palabra viejas. ¿Okay? La NTV dice no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. ¿Qué se refiere Pablo aquí? Bueno, puede ser que cuentos de viejas simplemente sea una expresión. ¿Okay? Historias de viejas. No necesariamente que había señoras de edad en la iglesia de Éfeso contando estas historias, sino más bien eran historias conocidas que eran típicamente transmitidas por las viejitas. Ahora, esto era algo común en la cultura antigua, especialmente culturas donde había mucha transmisión oral de tradiciones, y obviamente los que contaban la historia eran los de más edad. Estamos estudiando 1 Timoteo los viernes en Santa María, y cuando pasamos por aquí, un hermano contaba de que en el campo, cuando era niño, en las noches se juntaban los viejos a contar historias. Y contaban historias alrededor de la fogata, y por supuesto que la historia eran mentiras, y muchas veces eran historias que daban miedo, entonces él se quedaba solo ahí, estaba muerto de miedo después de escuchar la historia. En el caso de Éfeso, Éfeso era una ciudad donde la mujer tenía gran importancia. Acuérdense que la deidad principal era una mujer. Diana tenía un templo, Diana de los Efesios. Había otra diosa, la diosa Cibeles. Las diosas eran consideradas también originadoras
y sustentadoras de la vida. El templo de Diana tenía una sumo sacerdotisa, por tanto había mucho respeto por la madre, la figura de la madre y obviamente por lo que ellos podían transmitir. ¿Cuáles eran los mitos a los que Pablo se refiere? Que circulaban, ya sea a través de mujeres de edad o simplemente refiriéndose a la clase de historia que cuentan las viejas, entre paréntesis, este adjetivo que aparece aquí es un adjetivo que aparece en la literatura griega secular para hablar de manera despectiva de historias que no tienen ningún valor. ¿Okay? No tienen ningún valor. Pablo habla de ellas como fábulas profanas. Una palabra interesante aquí en 1 Timoteo. Pablo ocupa este vocablo, lo va a ocupar hacia al final de la carta, cuando él dice en el capítulo 6, el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Profanas pláticas. Y aparece en otra parte más, pero no me acuerdo, no noté la referencia donde aparece la otra parte. Profano se refiere con aquello que es contrario a lo que es sagrado. Algo que profanar tiene que ver con alterar, con quitar el carácter a algo que es sagrado. Desacralizar, podríamos decir, no sé si existe ese vocablo en español o no, pero en inglés hay un vocablo así. Desacralizar, hacer algo profano. Es muy posible entonces que cuando Pablo habla de profanas y historias o mitos de viejas, está pensando en historias que obviamente atentan contra la palabra de Dios y contra Dios mismo, como hemos dicho. Si ustedes recordarán cuando hablamos del difícil capítulo 2, y Pablo dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, etc. Dijimos que mi manera de entender el pasaje, mi manera de entender ese pasaje es que Pablo no está dando una manera, no está informando del orden divino de la creación, no es el propósito por el cual está haciendo eso, sino que más bien Pablo está corrigiendo una clase de historia que estaría circulando en Éfeso. Hay evidencia de la clase de historias que circulaban en el primer siglo, en el segundo siglo, donde uno de los relatos más alterados, más cambiados, más tergiversados, eran los relatos de la creación. El mundo gnóstico, aunque se desarrolló con mucho más plenitud a partir del final del siglo I, pero ya en esta época habían ideas circulando. Una de las cosas que más enfatizaba el gnosticismo era, por ejemplo, la importancia de la serpiente en transmitir conocimiento. Y en Eva como la gran originadora y madre de la vida. Y que Adán habría venido de Eva y no al revés. Es posible entonces que esta historia era parte de los mitos que circulaban y que son profanas, porque atentan contra la santidad de Dios, porque atentan contra la santidad del relato, obviamente. Pablo dice, no tengas nada que ver con esa clase de discusiones. No vayas ahí. Creo que si pudiéramos hacer una aplicación, si alguien echa de menos una aplicación, creo que hoy día podríamos pensar en doctrinas profanas o diabólicas, yo tendría en mente lo que transmiten los testigos, ¿verdad? Los TJ, o los mormones. Y para ser honesto, después de tantos años y haber conversado con tantas personas, si voy a conversar con alguien como esa
como con esas personas yo no entraría a discutir su doctrina. Sería una pérdida de tiempo. Si realmente tienen sinceridad en aprender o escuchar lo que yo tengo que decir y mis argumentos para rebatir lo que ellos creen, entonces podría conversar con ellos, pero básicamente es una pérdida de tiempo intentar convencer a alguien como un testigo de Jehová o un mormón. En cambio, dice Pablo, lo que él tiene que hacer es gumnazo, ejercítate para la piedad. Ejercítate, hay un adversativo que no aparece en la Reina Valera, el famoso adversativo de, que no sé si todo la Biblia, perdón, la Biblia de las Américas lo incluye. Ahí está. Más bien, ahí está. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. La NBI también lo incluye. Más bien, ejercítate para la piedad. La NTV, mire, todos incluyen el adversativo, menos la Reina Valera. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Falta el adversativo, ¿ok? Pablo incluye el adversativo. Más bien, ejercítate tú mismo hacia la piedad. La palabra piedad es una palabra muy importante. La NBI también la traduce piedad. La Biblia de América también la traduce piedad. La única que hace una diferencia es la NTV que dice sumisión a Dios. Eso es piedad. Piedad es, la palabra piedad está muy cerca o muy relacionada con la idea del temor a Dios o reverencia a Dios. Con la idea de alguien que está sumiso reverentemente a Dios. Pablo dice, ejercítate para esto. Si vas a invertir tiempo en algo, dice Pablo, no lo inviertas en discutir en cuanto a estas fábulas, más bien invierte tu energía y tu tiempo en la piedad. Lo cual se entiende especialmente por lo que viene después, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha porque tiene promesa de esta vida, la presente y la venidera. Se entiende que la piedad es algo que debe ser ejercitado y debe ser ejercitado enérgicamente. La sumisión a Dios y la reverencia a Dios, la disposición de nuestro ser, de ponernos bajo la autoridad, soberanía, bondad de Dios, santidad de Dios, siempre poniendo nuestros propios deseos y nuestras propias voluntades a un lado para encontrarle y conocerle y amarle y servirle más y mejor. Eso requiere esfuerzo. Ejercítate para la piedad. La palabra, el verbo ejercitarse, gumnazo o gimnazo, ¿de dónde viene esta palabra gimnasio o gimnasia? Incluso la palabra relacionada con esto, creo que es gumno, es la palabra desnudo en griego, una de las palabras para desnudo, porque así se ejercitaban, así participaban los griegos en sus juegos deportivos, los Juegos Olímpicos que hacían en diferentes ciudades. Los griegos especialmente daban muchísimo valor al ejercicio corporal. Ahora Pablo no está diciendo aquí, cuando dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Yo me acuerdo siendo niño, ¿verdad? Que
a algunos creyentes no les gustaba que los creyentes hicieran ejercicio, ¿verdad? Jugar a la pelota los sábados, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Y ese es el versículo que nos citaban. Ahora no estaba hablando de eso. Hoy día está comprobado que hacer ejercicio hace bien, es saludable, libera, creo que hormonas, se llaman hormonas de la felicidad, al menos lo que yo he leído, no sé si fue lo correcto, pero eso es lo que he leído. Hay una liberación de ciertos químicos que ayudan a la persona a sentirse mejor, ayuda a botar estrés. Hay tantos beneficios para la salud, para hacer ejercicio, y espero que hermano o hermana, si usted no hace ejercicio, espero que haga ejercicio, porque hace bien, especialmente cuando hay sobrepeso, o hay colesterol alto, o diabetes y esas cosas, hay que hacer ejercicio. Yo toda mi vida hice deporte, lo aprendí mi papá era un atleta, todavía le queda mucho de atleta, le dijeron el doctor más de una vez tiene corazón de atleta, así que de niño siempre me gustó el deporte, y a mis niños, a los tres, les inculcamos que hagan deporte, son buenos para el tenis, y es bueno, hace bien hacer deporte. Pero hay algo que el deporte tiene en nuestros términos de hoy. Su beneficio es limitado. Cuando Pablo dice para poco es provechoso, la frase tiene mucho más que ver con tiempo que cualidad. Es provechoso, pero por poco tiempo. No es por mucho tiempo, es por poco tiempo. Este es el sentido cuando Santiago toma esta expresión. Tampoco anoté la referencia, pero él habla de que somos temporales, que duramos poco tiempo. ¿Ok? Creo que es el capítulo 4. Claro, el versículo 14 dice, cuando no sabéis, bueno, el versículo 13 de Santiago 4 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, traficaremos. Aquí se da cuenta uno que tiene que cambiar la versión, ¿verdad? Reina Valera dice traficaremos. Claramente no es una buena palabra hoy día. Traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida sino ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo? Oligon estin. Perdón, pros oligon. La expresión griego. Pros oligon, por un poquito. Esta es la expresión que Pablo ocupa aquí. El ejercicio es bueno, dice Pablo. Pero si tú lo comparas con ejercitarse para la piedad, los beneficios de ejercitarse para la piedad sirven para esta vida y para la venidera. Si puedo tomar como ejemplo a mi papá, que era un goleador innato, no sé cuántos goles hicimos juntos jugando baby fútbol los sábados por la mañana. Obviamente ya no tiene la posibilidad de jugar como lo hacía antes. No porque haya perdido la calidad, pero ya obviamente con los años y otras cosas ya no puede hacerlo como jugaba cuando tenía 40 años, o 30 años, o 50 años incluso. Jugó hasta qué edad, no me acuerdo, pero jugó hasta bien alto. Muchos años, y siempre muy atleta. Pero es limitado. A mí me gusta jugar tenis, yo puedo jugar lo que más puedo y también sé que no voy a poder jugar. Por ahí yo he visto un video de un viejito como de 95 años jugando tenis, pero es re poco lo que hace. Poco. Es bueno, pero es poco. Pablo dice, la piedad para todo aprovecha. Trasciende el tiempo y trasciende todo ámbito. El ejercicio corporal puede ayudar por un poco de tiempo, pero también su beneficio, aunque es muy bueno en muchos aspectos, puede ser limitado en otros aspectos. Ejercitarse para la piedad, dice Pablo, para todo aprovecha. Para todo aprovecha. Para todo tiene ganancia. Pues
la razón, pues tiene promesa. Tiene promesa de esta vida y de la presente. Pablo termina diciendo que lo que acaba de decir, de que el ejercicio de la piedad tiene promesa para esta vida y la presente, es algo digno de ser recibido por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Qué interesante que Pablo ocupa la misma expresión que ya ocupó antes, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo ahora ocupa esta misma expresión para muy probablemente referirse al versículo 8. Algunos comentarios piensan que es para referirse al versículo 10. Creo que por ahora mi posición es que se refiere al versículo 8. Es decir, que la piedad para todo aprovecha. Pero la práctica de la piedad, hermanos y hermanas, o el ejercitarse para la piedad, requiere tiempo, requiere ejercicio, requiere disciplina, requiere constancia, requiere esfuerzo. De la misma manera que alguien se entrena para tener, ¿verdad? Yo usé este ejemplo en Santa María, alguien entrena y va al gimnasio porque sueña con tener un six-pack, como le llaman, ¿verdad? Esas calugas aquí que se ven, que uno hace así, está lleno de calugas aquí, todo musculoso, y se hace tanto esfuerzo para poder conseguir algo que va a durar poco tiempo. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros para tener músculos espirituales, por decirlo de alguna manera? ¿Cuánto nos ejercitamos espiritualmente hablando? Pablo ya habló ¿se acuerdan? Yo les dije, nutrido, tú que has sido nutrido con las palabras de la fe. Y así acaba la cosa. Ejercítate para la piedad. Invierte tu tiempo en la piedad. Invierte tu tiempo en aquello que te va a rendir ganancia ya para esta vida y la por venir. Muy bien, vamos a quedar por ahí, hasta por hoy día vamos a quedar hasta ahí. Continuaremos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Vamos a orar. Nuestro Dios, te agradecemos por tu palabra que nos nutre y requerimos siempre ser nutridos por tu palabra, crecer, ser entrenados. Ayúdanos también para aprender a ser más disciplinados, a ejercitarnos para la piedad. Todo ese ejercicio y todo aquel esfuerzo que nos empuja hacia ti. Muchas veces invertimos nuestro tiempo y energía en cosas que nos alejan de ti. Ayúdanos, Señor, a buscar aquello que nos fortalece espiritualmente y nos acerca más al Señor. Gracias por todos los hermanos y hermanas que se han conectado esta noche. Nos encomendamos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.